Kazuya era un solitario perdedor que vivía una vida aburrida y no podía conseguir una chica atractiva. Sin embargo, cuando es convocado como héroe en otro mundo, se convierte en rey y comienza a conquistar a todas las damas reales. En su vida anterior, las últimas palabras de su abuelo antes de morir fueron que formara una familia y protegiera a sus seres queridos. Después de la muerte de su abuelo, Kazuya comienza a pasar todos los días en la biblioteca. Hasta que un día, un círculo mágico aparece misteriosamente bajo él y lo transporta a otro mundo. Aunque le dan una calurosa bienvenida, Kazuya comienza a maldecirlos por arruinar su horario, exigiendo saber qué está pasando. El rey Alberto explica que hace 10 años, una grieta en el norte liberó monstruos que tomaron un tercio del continente, ahora llamado el dominio del Señor Demonio, y las naciones lideradas por el gran imperio del caos han fallado en recuperarlo. En el presente se le dice a Kazuya que no fue convocado para luchar contra el rey demonio, sino para ser entregado al imperio como ayuda financiera, ya que el reino del Frieden está en quiebra, hambriento y lleno de refugiados. Cuando el rey no puede dar una respuesta directa, Kazuya se preocupa de que pueda ser despedazado cuando lo entreguen, por lo que comienza a pensar rápido para salvar su pellejo. Les convence de que es su recurso más valioso y que si tuvieran algo de cerebro, arreglarían sus finanzas, adoptarían políticas más inteligentes y construirían suficiente riqueza para dejar de ser manipulados. Todos están atónitos, pero el rey tonto pregunta cómo la riqueza ayudaría y Kazuya lo ignora, prometiendo ayudar a cambiar el reino. Después de 3 días de trabajo duro, el rey abdica su trono, nombra a Kazuya como el nuevo rey y anuncia el compromiso de su hija con él, dejando a todos sorprendidos. Las noticias se difunden rápidamente y cuando Licia se entera, entra en pánico y corre hacia la capital pensando que su padre está en problemas, solo para encontrarlo relajado con su esposa, divirtiéndose un poco demasiado. Furiosa, Licia le grita por renunciar y casarla sin siquiera avisarle, pero Albert humildemente admite que le falta la inteligencia para gobernar el reino y preferiría quedarse en casa suscrito completamente a la cuenta OnlyFans de su esposa. Sin embargo, Licia no se lo cree, así que va a ver a Kazuya para comprobar por sí misma que también aplaude su futuro esposo a puerta cerrada. Ella entra y encuentra a Kazuya enterrado en los registros financieros del reino, y lo primero que le pregunta es si se le da bien las matemáticas porque juntos podrían encontrar el ángulo perfecto. Licia luego se presenta y cuando Kazuya se da cuenta de que es la hija de Albert, duda que sea de la realeza, ya que es plana por ambos lados. Kazuya explica que solo terminó como rey porque estaba evitando ser entregado al imperio, pero planea renunciar cuando el reino tenga suficiente dinero. En este punto, Licia exige saber cómo espera arreglar el reino en tan poco tiempo. Es entonces cuando Kazuya revela que ya ha asegurado el dinero de ayuda vendiendo parte de los tesoros nacionales sin vender ninguna pieza histórica. En cambio, los está reservando para ganar aún más como parte de una exhibición en un museo mientras mantiene las ganancias hasta el último minuto. Licia sugiere destinar los fondos al ejército, pero Kazuya dice que prefiere pagarle a otro país para que pelee mientras él se enfoca en resolver la escasez de alimentos y la crisis de refugiados para no arriesgarse a perder el apoyo del pueblo. Al día siguiente, Kazuya se da cuenta de que aunque la magia existe en este mundo, todavía está atrapada en la era feudal y muy atrasada en tecnología. Antes de que pueda pensar demasiado en ello, lo llaman para una prueba mágica ya que los héroes convocados suelen tener algún tipo de poder especial. Cuando toca una estatua encantada, descubre que sí tiene magia, aunque no está seguro de cuán útil será. Más tarde esa mañana, Licia llega al departamento de estado, sorprendida por lo rápido que Kazuya ha manejado las complicadas finanzas del reino, y aún más asombrada cuando ve documentos escribiéndose solos. Curiosa, pregunta por su magia. Kazuya explica que puede copiar su conciencia en objetos para que actúen por sí mismos y controlen otras cosas, y lo llama poltergeist abandonado. Licia piensa que es una magia extraña, especialmente porque significa que puede manejar 3 cosas a la vez. Cuando ella pregunta qué está pasando, Kazuya explica que está desenterrando dinero escondido, buscando gastos sospechosos para poder exigir reembolsos o confiscar propiedades si no pueden pagar. El reino está en bancarrota y necesitan capital para reiniciar la economía. Licia se une, pero después de estar toda la noche sin dormir, ella y los contadores se desmayan. Solo Kazuya sigue en pie. Descubriendo a Licia dormida en el sofá, los pensamientos intrusivos de Kazuya entran en acción y casi intenta aplaudirla. Pero ella se despierta justo a tiempo, sonrojada y preguntándose si algo inundó sus puertas. Kazuya actúa con tranquilidad, como si nada hubiera pasado. Ella se preocupa por él al no dormir, pero él le asegura que descansará cuando el trabajo esté terminado. Luego él le pide que salga, insistiendo que hay algo que quiere mostrarle. En el camino ella toma las riendas y Kazuya se agarra fuerte, balbuceando una excusa de que en su mundo la gente no necesita montar caballos por los coches. Curiosa, Licia pregunta si dejó alguna familia atrás en su mundo anterior, particularmente una novia, y Kazuya dice que no. Explica que su abuelo era el último de sus parientes y murió antes de que él fuera convocado a este mundo. Licia se siente mal por él, pero le dice que no se preocupe, y no le molesta demasiado no tener a nadie a quien regresar a casa. Unos minutos después llegan a los campos de algodón, y Kazuya señala que estos cultivos comestibles son la verdadera razón de la escasez de alimentos.
Cuando el reino demoníaco atacó, los precios del algodón subieron, así que otros países aprovecharon y el reino los siguió como ovejas. Los agricultores abandonaron los cultivos de alimentos por el algodón, arruinando la autosuficiencia alimentaria del reino. Lisha piensa que eso es bastante malo, pero Kazuya dice que empeora, ya que normalmente un país con poca comida puede simplemente importar más. Pero con el desplome de los precios del algodón, el reino quedó en quiebra y hambriento. Lisha se siente culpable por no haberlo notado antes, pero Kazuya le dice que se relaje. Él dice que aprenderá con el tiempo y estará lista para liderar una vez que él se haya ido. Después de los campos, toman el desayuno en la cafetería habitual, donde Kazuya habla sobre sus planes. Regular los cultivos comerciales, recuperar los campos de alimentos, ofrecer subsidios, vender alimentos baratos y cubrir la pérdida con exportaciones, aunque todavía está averiguando qué exportar en lugar de algodón. Cuando Lisha pregunta por qué está comiendo con plebeyos, él dice que está tratando de ahorrar dinero. Luego aparece el capitán Ludwig Ark y se une a ellos. Ludwig pregunta cómo van las reformas, y Kazuya admite que es un dolor. Además de Marx, todos los que heredó son inútiles, y son parte de por qué el reino está en este lío. Lo que realmente necesita son retenedores inteligentes y trabajadores. Esa tarde, Kazuya decide usar el cristal para reclutar talento. A Lisha le parece extraño ya que solo se usaba para los saludos de Año Nuevo, pero Kazuya piensa que su método habitual, recomendaciones y exámenes escritos, solo contrata a personas que se ven bien en papel, no a aquellas con habilidades reales. Así que da un discurso inspirador en vivo citando a un héroe que respeta, y sus palabras encienden un fuego en todo el reino. Gente de todos los ámbitos de la vida empieza a pensar en postularse. Kazuya incluso ofrece una recompensa por talentos raros y promete un certificado de excelencia, dejando a todos entusiasmados. Por la noche, Lisa sueña con su tiempo con Kazuya en los campos de algodón, donde Kazuya le dijo que le estaba mostrando las inconsistencias del reino para que ella pudiera ser una mejor líder cuando él se fuera. Al despertar, Lisha se da cuenta de lo importante que es Kazuya para el futuro del reino. Y después de recordar que no tiene a nadie a quien regresar en su mundo anterior, ella se pregunta si puede montarlo lo suficientemente bien como para hacer que se quede. Pero antes de que pueda comenzar a fantasear sobre ser aplaudida 8 pulgadas de profundidad, su doncella Serena entra con su ropa y le recuerda que Kazuya está organizando un evento para honrar los talentos destacados entre los retenedores que reclutó y ella necesita asistir. Unas pocas horas después, los retenedores seleccionados aparecen ante Kazuya y comienza la función. Aunque es obligatorio inclinarse ante el rey, una elfa llamada Aisha se niega ya que su cultura solo le permite inclinarse ante su maestro. Cuando Ludwig se opone a esto, Kazuya dice que no hay necesidad de formalidades, dado que él es quien está pidiendo su ayuda. Bien, entonces Marx comienza anunciando a los sirvientes y sus talentos únicos, comenzando con Aisha, que es una elfa oscura. Usando sus habilidades mágicas, Kazuya revisa los libros de historia y se entera de que los elfos oscuros son una minoría en el reino de Elfreden y poseen habilidades de combate elevadas. También viven en el bosque sagrado, que se rumorea está protegido por fuerzas divinas, y se les otorga autonomía sobre el bosque como sus guardianes. Con esto en mente, Kazuya planea utilizar las habilidades de Aisha en la defensa del reino. Pero antes de que pueda reconocerla, ella rechaza el dinero de la recompensa y pide un favor en su lugar. Como Kazuya está de acuerdo, ella explica que los árboles en el bosque sagrado están disminuyendo y su tasa de crecimiento ha caído significativamente. Luego Kazuya pregunta si los árboles son talados regularmente, y cuando Aisha dice que no, él explica que es importante talar algunos árboles para dejar pasar la luz solar, lo que fomentaría un nuevo crecimiento. Sorprendida por su conocimiento, Aisha se inclina y le promete su lealtad a Kazuya, ofreciéndose para que él la use como desee. La siguiente retinente anunciada es una dama llamada Yuna, quien cautiva a la corte con sus grandes pechos mientras se mueve. Incluso Kazuya está impresionado. Pero antes de que pueda pensar en aplaudirla, nota el estado de ánimo de Lisha y vuelve a la normalidad. Según Marx, Yuna posee una belleza sin igual, así como una voz cantante inigualable por nadie. Agrega que es descendiente del linaje Lorelei, que Kazuya reconoce como una raza de monstruos famosa por usar sus encantos para atraer a los marineros a su perdición. Intrigado, Kazuya le pide que cante una canción para inspirar a la gente, pero como Yuna no conoce ninguna, él le pone una de su mundo anterior a través de sus AirPods. Aunque no entiende el idioma, lo canta con gracia, dejando a todos los espectadores inspirados y entretenidos. Después de su maravillosa actuación, todos en la sala aplauden a Yuna mientras Kazuya elogia su habilidad. Yuna está agradecida por la oportunidad de cantar e incluso se ofrece a aprender más canciones del mundo anterior de Kazuya, a lo que Kazuya acepta con gusto. En otra parte del Principado de Amadonia, un país que comparte fronteras con el reino de Elfreden, una comerciante escucha sobre el reclutamiento nacional de Kazuya y se da cuenta de cuán inútiles deben haber sido los retenedores anteriores. De vuelta en Elfriden, uno de los retenedores llamado Hakuya observa discretamente a Kazuya y mentalmente aplaude cómo manejó la solicitud de Aisha. Pero en el fondo está ansioso por poner a prueba a Kazuya un poco más y ver cómo reaccionará cuando se anuncia al siguiente ayudante. Justo en ese momento, Marx anuncia al siguiente ayudante, que es un gordito llamado Poncho, y como está nervioso, se tropieza y cae de bruces ante Kazuya.
Cuando finalmente se recupera, Marx revela el talento inusual de Poncho para comer, habiendo superado a todos los demás en el reino que afirmaban tener el don de la glotonería. Pero la búsqueda de comida de Poncho no es ordinaria porque ha viajado lejos y ancho, probando las especialidades y delicias de cada región, y afirma haber comido casi todo lo que hay para comer. Inmediatamente después de escuchar esto, Kazuya se siente motivado a felicitar personalmente a Poncho, creyendo que su habilidad es un recurso importante para la crisis del reino. Sorprendido, Poncho lamenta que la gente lo llame tonto por comer tanto, pero Kazuya lo anima y dice que sus talentos serán precisamente lo que ayudará a resolver la crisis alimentaria. Hakuya está impresionado por las reacciones de Kazuya a los dones de Poncho y espera enfrentarlo él mismo. Mientras tanto, otros en el reino comienzan a considerar la oferta de Kazuya, ya que nunca esperaron que alguien con talentos como los de Poncho fuera tan bien reconocido. De vuelta en la sala del tribunal, el siguiente asistente anunciado es Hakuya, quien, según Marx, es una referencia y ha demostrado un talento para el intelecto. Se cree que su conocimiento y memoria son incomparables en todo el reino, y Kazuya está intrigado por esto. Cuando le preguntaron quién lo recomendó, Hakuya dice que fue su tío, quien según él lo presionó para salir y ser productivo en lugar de pasar el resto de su vida sin rumbo viendo videos con una mano. Kazuya sonríe al escuchar esto, ya que solía recibir el mismo tipo de trato en su mundo anterior, excepto por lo de una mano. Cuando Hakuya revela que lee todo tipo de libros, Kazuya le ofrece un puesto como bibliotecario en el castillo para que pueda tener acceso a aún más. Pero Hakuya cortésmente se niega, pidiendo en su lugar poner sus conocimientos a trabajar apoyando directamente a Kazuya. Luego Kazuya pregunta por qué rechazó el papel de bibliotecario, y Hakuya admite que ha estado observando a Kazuya desde el inicio de la función, tratando de juzgar si es un rey digno de servir, y ahora ha tomado una decisión, especialmente por cómo manejó la revelación del talento de Poncho. A Kazuya le cae bien Hakuya de inmediato y organiza una reunión privada para poder ver por sí mismo cuán talentoso es Hakuya. Después de eso, Marx anuncia al último retén, y es una chica llamada Tomoe de los Lobos Místicos, que tiene un talento inusual de poder conversar con aves y bestias. Pensándolo bien, Kazuya se da cuenta de que ella es una refugiada. Al ver que no hay otros lobos místicos viviendo en el reino, él planea usar sus habilidades de todas formas, pero queda completamente sorprendido cuando ella le susurra sobre un lado oscuro de sus talentos. A Kazuya le cuesta mantener una cara seria después de escuchar el secreto de Tomoe, y cuando ella confirma que solo su madre lo sabe, él se hace el tranquilo, actuando como si ella hubiera hecho una petición normal para que los nobles no sospechen nada inusual. Luego le dice a Marx que está interesado en el talento de Tomoe, pero que necesitará algo de tiempo para encontrar la mejor manera de usarlo, y pide una discusión privada más tarde. Después de que la función termina, Kazuya organiza una reunión a puerta cerrada con Licia, Marx y Ludwig para discutir los talentos raros de Tomoe. Aquí Kazuya menciona que aunque Tomoe puede conversar con los animales, ella también puede entender y conversar con los demonios. Todos se quedan impactados al escuchar esto porque en este mundo los demonios son el único grupo de monstruos con intelecto y hablan un idioma que nadie más puede entender. Licia lucha por creerlo, pero Tomoe le dice que tuvo un encuentro con un demonio que parecía un perro recientemente. Ella recuerda cómo, mientras recogía verduras silvestres en las montañas, se encontró con un demonio que parecía un perro. Justo en ese momento gritó por ayuda, pero antes de darse cuenta, el demonio habló, igual de sorprendido de que ella pudiera entenderlo. Cuando él confirmó que ella podía, le dijo que no podía soportar ver a alguien con el mismo aroma que él ser asesinado, y luego se fue después de decirle que huyera. Mientras Ludwig lucha por creer esto, Kazuya señala que solo hay un puñado de demonios que dejarán escapar a un lobo místico de ellos. Él cree que poder comunicarse con los demonios tiene el potencial de cambiar su situación drásticamente, pero no necesariamente para mejor. Porque si la noticia de la rara habilidad de Tomoe se difundiera más allá de sus fronteras, es probable que otros países, en lugar de verlo como una oportunidad para la paz, lo vean como una amenaza peligrosa y decidan volverse en su contra para eliminar lo que consideran un riesgo. Sus sospechas se confirman cuando Ludwig revela que el reino está en desacuerdo con otros países con los que comparte frontera. A pesar de esto, Kazuya descarta la posibilidad de un conflicto, ya que solo es un resultado probable, mientras que Marx sugiere que mantengan las habilidades de Tomoe ocultas al público por su seguridad. Kazuya está de acuerdo, girándose hacia Tomoe, mientras le asegura que estará protegida por el reino como su activo más valioso. Sin embargo, Marx cree que atraerá más atención si eso sucede, y como le gustan sus damas como los números en el reloj, nunca más allá de las 12, sugiere que Kazuya la tome como concubina para mantenerla cerca, pero esa opción queda descartada. En su lugar, Kazuya pregunta si la pareja real puede adoptarla. Y aunque a Alicia le gusta la idea de tener una hermana pequeña, a Tomoe no le parece bien ya que tiene una madre y un hermano esperándola en el campo de refugiados. Sin embargo, ella decide lo contrario después de que Kazuya le asegura amablemente que adoptarla significaría que su familia también estaría bajo la protección del reino. Con eso resuelto, Marx sugiere asignar a Tomoe a un puesto que requiera que se quede dentro del castillo, lo que la mantendría protegida mientras se anuncia su adopción, así que termina a cargo del carruaje real y Kazuya está de acuerdo con esto.
Después de la reunión, en lugar de quedarse en su oficina, Kazuya se relaja en la habitación de Licia para hacer una muñeca. Cuando le preguntan por qué lo está haciendo allí, él responde que todos en la oficina de asuntos del estado están trabajando duro y no se sentirá cómodo cosiendo allí. Como resultado, Licia sugiere que le pida a su padre que ceda el dormitorio real, pero Kazuya se niega ya que aún no está listo para tener hijos o cambiar pañales. Luego él pregunta por Tomoe y Licia le dice que a su madre le ha caído bien y no la ha dejado desde entonces. Mientras añade que Tomoe está cómoda con el cambio, Sarina entra en la habitación y, al verlas juntas, retrocede pensando que pronto desarrollarían planes. Unas pocas horas sin trama después, Sarina regresa e informa a Kazuya que Poncho ha vuelto de su tarea. Poncho se encuentra con Kazuya en la sala de recepción y agradece por haberle permitido usar el Royal Wyvern, ya que le permitió completar su viaje más rápido. Aparentemente fue enviado a recoger un conjunto único de alimentos con un saco de clase nacional que evitará que su contenido se eche a perder. Curiosa, Licia se pregunta por qué Kazuya haría tantos esfuerzos para conseguir comida, y cuando se le pregunta, Kazuya solo le dice que espera hacer un poco de bien al reino. Unas horas más tarde, Huina y Poncho usan el cristal para transmitir lo que básicamente es un programa de cocina medieval, como Food Network, con el objetivo de enseñar al público sobre otros tipos de alimentos que pueden cocinar y comer mientras se resuelve la crisis alimentaria. Kazuya aparece en el programa como el cocinero destacado y para su primer plato sorprende a todos comenzando con un pulpo vivo. En el momento en que se revela, Licia, Aisha y los demás catadores están atónitos, excepto Huina, que ya está acostumbrada a manejar superficies resbalosas como esa. Mientras tanto, Kazuya viste hábilmente el pulpo y lo transforma en una brocheta de carne frita y crujiente que hace que a Aisha prácticamente se le haga agua a la boca. Cuando termina, Tomoe y los demás están sorprendidos por lo apetitoso que se ve y aún más sorprendidos cuando prueban y se dan cuenta de lo delicioso que es. Como resultado, las personas que ven el programa desde sus casas comienzan a considerar añadir brochetas de pulpo a sus propios menús. De vuelta en el programa, Poncho revela raíces de árboles como el ingrediente principal del próximo plato, y aunque Tomoe no cree que se vean ni un poco apetitosas, Aisha opina lo contrario, ya que está acostumbrada a cosas largas y duras para sobrevivir. Cuando Kazuya termina de cocinar las raíces, las chicas están asombradas de lo dulces que saben, pero Aisha lleva la degustación un poco demasiado lejos hasta el punto en que incluso su familia comienza a preguntarse si planea comerse todo el reino. A continuación, Poncho saca una comida de langosta precocida y Aisha, que anteriormente afirmó que podía comer cualquier cosa, de repente se encuentra preguntándose por dónde empezar. Pero cuando Tomoe lo prueba y dice que sabe bien, Aisha se apresura a probarlo. En el momento en que Kazuya lo prueba, las lágrimas llenan sus ojos cuando el sabor dulce le recuerda a su tierra natal. Pero cualquier alivio que eso trajo se desvanece rápidamente cuando se revela el ingrediente inicial para el siguiente plato, borrando la sonrisa de las caras de todos. Aparentemente es un Gelen, una criatura viscosa que Poncho, como era de esperarse, sabe exactamente cómo cocinar. Aisha se pregunta cómo logró conseguir un Gelen sacrificado y Licia comparte el mismo pensamiento, lo que lleva a Kazuya a preguntar sobre la naturaleza de estas criaturas. Licia explica que los Gelens son tan frágiles que incluso un pequeño corte en su membrana superficial es suficiente para analizarlos y hacer que todos sus fluidos corporales se derramen. Curioso, Kazuya pregunta cómo Poncho logró preparar uno sin perder todos los líquidos. Poncho, recurriendo a algo que aprendió durante sus viajes, explica que si uno golpea un Gelen lo suficientemente fuerte como para destruir el núcleo sin romper la membrana, los fluidos internos se solidificarán gradualmente. Mientras habla, Poncho aplasta el Gelen y lo corta en tiras finas que parecen pasta. Él lo cocina y cuando se sirve, Kazuya no puede evitar notar que se parece a un cierto tipo de fideo de su mundo anterior. Como resultado, Licia insiste en que Kazuya lo pruebe primero, ya que es el único con experiencia en comer algo similar. Aunque escéptico, Kazuya da un mordisco, sorprende a todos al decir que es dulce, y Aisha se apresura a probarlo y está de acuerdo, lo que anima a los demás a entrar. Pronto, todos están asintiendo con aprobación mientras los que miran desde afuera están atónitos. Con ese último plato terminado, Huna y Poncho cierran el programa de cocina, prometiendo regresar con otra edición en el futuro. Sin embargo, apenas una semana después, la demanda de esos ingredientes únicos se dispara y Kazuya se sorprende al ver que la gente ya está ansiosa por el próximo episodio del programa. Pero antes de que pueda siquiera pensar en programar la siguiente reunión, Sarina entra en su oficina y le informa que Marx tiene algo importante que discutir. Marx se presenta con Hakuya y presenta oficialmente su renuncia como primer ministro, siguiendo los pasos del rey anterior. Recomienda a Hakuya como su reemplazo, diciendo que es el único con el talento para asumir el cargo, y Kazuya aprueba, aunque decide programar la cita formal para otro día. Marx está contento con la decisión de Kazuya, principalmente porque espera disfrutar de sus generosos beneficios de jubilación y cumplir algunas de las fantasías más extrañas de su lista de deseos. Pero cuando Kazuya le da la mirada, Marx recuerda la crisis financiera del reino y rápidamente deja claro que está dispuesto a aceptar cualquier recompensa que Kazuya tenga en mente. Kazuya simplemente sonríe y le da un cumplido irónico sobre ser sabio y saber cuánta experiencia tiene Marx en manejar los asuntos del reino.
Kazuya le pide que se quede un poco más y Marks acepta. Antes de que termine la reunión, Hakuya hace una solicitud sorprendente, diciéndole a Kazuya que se tome un tiempo libre, dejándolo genuinamente sorprendido. Y antes de que Kazuya pueda argumentar que no tiene tiempo para eso, Hakuya le informa que ya ha despejado su agenda para el día, así que está libre le guste o no. Kazuya bromea diciendo que tal vez solo pasará el tiempo leyendo cabezas regaladas con loción de manos, pero Hakuya lo detiene, recordándole que el punto es que sus subordinados vean que incluso su rey, adicto al trabajo, puede tomarse un descanso. Kazuya entretiene la idea, pero se queda pasmado cuando Hakuya va un paso más allá y sugiere que saque a Alicia a una cita y Mark secunda la moción. Para empeorar las cosas, Kazuya necesita llevar a Aisha para que actúe como su guardaespaldas en caso de que surja algo. Después de la reunión, Kazuya camina hacia la arena de entrenamiento para llamar a Alicia, solo para encontrarla en una sesión de entrenamiento intensa con Aisha. Al ver que el castillo será destruido si continúan entrenando, Kazuya les grita que se detengan, y se sorprenden de que él estuvo allí todo el tiempo. Kazuya les cuenta sobre la cita y Aisha inmediatamente le dice que visite el bosque sagrado, pero él lo rechaza ya que el lugar está lejos. Luego pregunta sobre la situación en casa y Aisha le dice que algunas de sus personas se resisten a los métodos de tala de árboles. Ella le ruega que venga y haga entrar en razón a su gente, y Kazuya acepta aparecer solo cuando el tiempo lo permita. Contenta, Aisha dedica su vida una vez más a su servicio, y cuando él le pide que lo acompañe a la cita, ella acepta instantáneamente, dejando a Alicia visiblemente celosa. Justo en ese momento, todos se cambian al uniforme de la academia militar, para disfrazar sus identidades mientras están en la capital real. Kazuya piensa que Alicia se ve linda, pero cuando Aisha busca validación, lo único que obtiene de Kazuya es una larga pausa. Esto hace que Aisha se arrepienta de no haber usado su traje ajustado, pero Kazuya descarta esa idea diciendo que ya está demasiado risueña. De camino al pueblo, Kazuya les recuerda que están encubiertos, por lo que les dice que lo llamen por su primer nombre para sonar casuales. Fue en ese momento cuando se da cuenta de que el sistema de nombres en este mundo está al revés, y han confundido su nombre de pila con su apellido. Aisha se encoge de hombros como si no fuera gran cosa y accede a llamarlo por su nombre de pila, pero cuando ella le pide que vuelva a calificar su apariencia, él sonríe y dice que ella es un sólido 10, pero solo gracias a esos pechos de categoría es. A medida que pasa el tiempo, exploran la ciudad y visitan muchos lugares, pero cuando se detienen a descansar, Aisha dice que tiene hambre, así que se dirigen al restaurante de Huina. En el momento en que Huina ve a Kazuya y las chicas, casi dice que él es el rey, pero un simple gesto de él le recuerda que está de incógnito, así que lo recibe como a cualquier cliente normal. Huina le sirve la pasta Gelan que Poncho inventó, y ella explica que es porque la demanda se ha disparado desde que el programa de cocina. Ella felicita a Kazuya por ser tan inteligente para manejar la crisis alimentaria, y Kazuya le sonríe de una manera que hace que Alicia se ponga celosa, cuestionando inmediatamente por qué trata a Huina de manera diferente. En su cabeza, Kazuya admite que es por sus senos talla S, pero para no herir los sentimientos de Alicia, solo dice que las chicas lindas lo ponen nervioso, y cuando ve una, toda la sangre sale de su cerebro hacia otro lugar. Mientras Alicia se pregunta dónde podría estar ese lugar, Aisha casi inhala todo lo que tiene en su plato, y cuando alguien compara su estilo de comer con el de Poncho, ella se congela, dándose cuenta de que tal vez por eso Kazuya todavía no la ha invitado a desarrollar la trama. Kazuya rápidamente cierra esa idea, recordándole que ya está comprometido. Pero esto sorprende a las damas, ya que Kazuya no ha descubierto que podría tener un harén si quisiera. Alicia explica que la poligamia es reconocida en el reino, e incluso las mujeres pueden tener varios maridos. Luego revela que en realidad fue su madre quien tenía el poder real, y su padre simplemente se casó con la familia real y se convirtió en rey solo de título. Esto hace que Kazuya se pregunte si Albert realmente tomó la decisión correcta al entregarle la corona, pero Alicia le asegura que su madre también apoyó la decisión. Ella menciona casualmente que podría tener hasta 8 esposas si lo deseara, y por un segundo Kazuya imagina vivir el sueño de tener una esposa cada día de la semana, pero vuelve a la realidad cuando escucha una conversación sospechosa al otro lado de la habitación. Recordando, Kazuya reflexiona sobre la fuerza militar del reino, la mayor parte de la cual está bajo el control de los 3 duques, y se da cuenta de que esta configuración podría ser una gran desventaja. Después de todo, cuando se acercó a ellos sobre sus reformas, los duques no hicieron más que darle el tratamiento de silencio hasta ahora. En este momento la conversación en la sala es entre un tal Cade, que es un zorro místico, y Halbert Magna del ejército. Alicia revela que Halbert es el heredero mayor de la familia Magna y que es un oficial destacado en el ejército, mientras que Yuina revela que Cade es un mago con el ejército prohibido, una unidad que informa directamente al rey. Su atención se centra en Cade y Halbert cuando Cade intenta convencer a Halbert de no dirigirse al ducado de Karman. Cade cree que el duque Karman está en conflicto con Kazuya y teme que podría desencadenar una guerra civil. Pero a pesar de sus preocupaciones, Halbert lo toma como una razón más para ir, ya que está ansioso por tener la oportunidad de mostrar sus habilidades. Cuando Cade dice que su padre está muy preocupado por él, Halbert responde de manera sarcástica, burlándose de su viejo por haber servido bajo el duque Karman durante años, solo para acobardarse y esconderse en la capital cuando es hora de enfrentar al nuevo rey.
Cade responde diciendo que no confía en absoluto en el duque Carman, ya que cualquier guerra solo beneficiaría a Midonia, que está ansiosa por reclamar las tierras que perdieron, sin mencionar Iturgis, que está esperando el invierno para poder entrar y apoderarse de las tierras fértiles del reino. Mientras ella habla, Kazuya escucha con atención, recordando una conversación que tuvo con Hakuya sobre el mismo tema. En aquel entonces, él aprendió que el reino tenía malas relaciones con todos sus vecinos, y al menos uno de ellos era abiertamente hostil. Hakuya señaló que, dado que Kazuya canceló el contrato de mercenarios con el reino de Sem, es muy poco probable que Sem actúe y no tendrían problema en enviar mercenarios para apoyar a Midonia si estallara una guerra. Kazuya lo vio como una venganza por terminar el contrato, ya que nunca confió en los soldados que luchaban por dinero. Pero su verdadero propósito se hizo claro cuando Hakuya reveló que a Midonia envió una carta ofreciendo ayudarlo a derrocar a los 3 duques, causándole problemas. Al parecer, Amidonia envió la misma oferta exacta a los duques, prometiendo ayuda para derrocar al nuevo rey. Hakuya lo vio por lo que era, un plan para provocar el caos, infiltrar tropas en el reino y apoderarse de ciudades mientras todos están demasiado ocupados peleando para detenerlos. En el presente, Halberd elige aliarse con el duque Carmín, aunque no está seguro de los verdaderos motivos del duque, principalmente porque tantos nobles ya han tomado su lado. Kaede responde señalando que esos nobles solo están enojados porque el rey expuso su corrupción. Incluso cuando ella le ruega que lo reconsidere, Halberd lo descarta, diciendo que un rey nuevo como Kazuya no es rival para un comandante experimentado como el duque Carmín. Cuando Kaede insiste en que Kazuya es un rey formidable, Kazuya mismo interviene, preguntando por qué ella piensa eso, y es entonces cuando Kaede se da cuenta de repente de que está hablando con el rey. En otra habitación, Cade entra en pánico, rogándole a Kazuya que perdone a Halberd por las cosas desagradables que dijo. Pero Halberd, que todavía piensa que Kazuya es solo un tipo al azar entrometiéndose en sus asuntos, le dice que no se meta y hasta le grita a Kaede que se calle. Solo se calma después de que Aisha lo inmoviliza en el suelo cuando intenta ponerle las manos encima a Kazuya. Resulta que Yuna estaba lista para darle una lección si no se hubiera echado atrás. Cuando Halberd se recupera del dolor, observa bien a Kazuya, se da cuenta de quién es y vuelve a sus ajustes de fábrica rogando perdón. Justo entonces, Kazuya intenta razonar con él, advirtiéndole que aliarse con el duque Carmín significa que tendrá que enfrentarse a Kaede en el campo de batalla, ya que ella sirve en el ejército prohibido que le reporta directamente a él. La idea de poner a Kaede en peligro, incluso si él no quisiera pelear con ella, hace que Halberd reconsidere su decisión y al final elige estar con ella. Afuera, Licia se sienta al lado de Kazuya disfrutando de la vista, mientras Aisha se queda dormida bajo un árbol cercano. Licia elogia lo bien que Kazuya manejó la situación, pero él dice que solo les mostró la realidad de lo que sucedería si terminaran en lados opuestos. Emocionada, Licia le ofrece su regazo para descansar, y aunque Kazuya duda al principio, finalmente cede. Mientras está allí, Licia desea en silencio que él tome en serio su compromiso, y cuando Kazuya pregunta si realmente está de acuerdo con casarse con él, ella responde audazmente que sí, pero después de ver su reacción, rápidamente afirma que es solo porque él es el único apto para ser rey, y casarse con él es su deber. Sin embargo, Kazuya le dice que solo puede casarse por amor, dejando a Licia preguntándose si alguna vez se enamorará de ella. Antes de que el incómodo silencio se alargue, Aisha les llama la atención, cansada de fingir que está dormida, dejando a la pareja desconcertada. Al día siguiente, Kazuya nota que su habilidad de poltergeist viviente ha mejorado y ahora puede controlar la muñeca que fabricó, pero antes de que termine de comprobar sus nuevas habilidades, llega Sarina e informa que Glaive Magna, su hijo Halberd y Kaede solicitan verle. En el momento en que aparece Kazuya, bromea casualmente con Halberd por verse más varonil, elogiando las cicatrices frescas ganadas por la disciplina de su padre por haber sido tan grosero antes. Glaive pide perdón en nombre de Halberd e incluso promete corregir aún más a su inútil y asqueroso hijo por ponerse del lado del duque Carmín. Pero Kazuya lo descarta, bromeando que no es necesario ya que Kaede podría perder interés y la cara de Halberd se lastima demasiado. Justo en ese momento, él reconoce los talentos de Kaede como maga y la nombra para servir bajo Ludwig en la Guardia Real como oficial de Estado Mayor, dejando a Kaede completamente atónita. En cuanto a Halberd, Kazuya lo transfiere del ejército regular al ejército prohibido como ayudante de Kaede para que pueda estar cerca y apoyarla adecuadamente, temprano. Halberd está agradecido por la transferencia, pero justo cuando Kazuya está a punto de terminar, Glaive le pide hablar en privado. Lo que Glaive revela deja a Kazuya completamente sorprendido, y se queda preguntándose qué hacer con la información controvertida que acaba de oír. Al día siguiente, la muñeca de Kazuya se une a un grupo de aventureros en una misión para explorar los caminos bajo la capital real. Para simplificar, llamemos a la muñeca Dylan. Los aventureros asumen que es solo un tipo con un disfraz de mascota, en parte por los rumores que han escuchado y también porque el tipo puede defenderse. Mientras continúan, el grupo es emboscado por todo tipo de monstruos, desde serpientes gigantes hasta enjambres de murciélagos. Pero cada vez Dylan se adelanta y los elimina él solo, dejando a sus compañeros impresionados. Sin embargo, esa pequeña sensación de victoria se va al traste cuando aparece una salamandra gigante.
Al principio, uno de los aventureros se prepara para cargar, pero en el momento en que se revela que la salamandra puede escupir ácido corrosivo, grita que todos corran por sus vidas. Durante el caos, Dylan resbala y cae, y Juno, aterrorizada porque está a punto de ser aplastada, usa su magia para distraer a la bestia el tiempo suficiente para que él se recupere. Pero antes de que pueda recuperar completamente el equilibrio, la salamandra lanza más disparos de ácido, y Dylan protege a Juno con su cuerpo, recibiendo el impacto para protegerla. Justo después la levanta y corre hacia la salida, llevándola en sus brazos hasta que finalmente salen del túnel. Afuera, el grupo está agradecido de poder mantener sus cabezas un día más. Mientras Juno atiende la cicatriz de Dylan, lo regaña por resbalarse, pero luego le agradece por salvarla de la manera en que lo hizo antes. Aunque Dylan no puede hablar, Juno es la única que entiende sus gestos, y su compañero piensa que es porque están enamorados. Esa noche, Kazuya limpia a Dylan y está agradecido de haber añadido un material resistente al ácido cuando lo fabricó. Luego aparece Lisha, preguntándose qué pasa con Dylan ya que parece más grande de lo que recuerda. Kazuya le dice que contrató a un artesano para crear a Dylan y que él se mueve usando su habilidad de poltergeist viviente. Al escuchar esto, Lisha junta las piezas y se da cuenta de que Dylan es el aventurero mascota del que ha estado escuchando recientemente. Curiosa, ella pregunta por qué Kazuya hizo que Dylan se uniera al grupo de aventureros para explorar los caminos subterráneos, y Kazuya dice que solo quería ver cómo es el lugar. Lisha sabe que está ocultando algo, y cuando le pregunta si notó algo inusual en los túneles, él se queda callado. Unos días después, Kazuya reúne a todos los oficiales del estado en su sala de audiencias y los felicita por su arduo trabajo, porque ahora el reino finalmente tiene el capital que necesita para establecerse económicamente. Luego menciona que tiene la intención de proceder con el proyecto Venete Nova, y en el momento en que lo dice, Lisha recuerda una conversación que tuvo con él sobre ese mismo proyecto. En aquel entonces, Kazuya le dijo que Venete Nova era el nombre de una ciudad que planeaba construir a lo largo de la costa del reino, donde establecería un puerto. Al principio, Lisha señaló que ya tenían un puerto en la ciudad de la laguna bajo el control del ducado de Walter, e incluso pensó que Kazuya podría estar tratando de causar problemas con su familia. Pero Kazuya dijo lo contrario, explicó que su objetivo no era provocar a nadie, sino construir una nueva ciudad costera y comenzar a construir carreteras que conectarían el puerto con otras ciudades, facilitando la distribución de bienes y, en última instancia, reduciendo los costos de alimentos en todo el reino. Actualmente, Kazuya agradece a los funcionarios por reducir los gastos innecesarios, lo que ayudó a reunir los fondos necesarios para el proyecto Venete Nova. Les recompensa con unas vacaciones obligatorias de 5 días a partir de mañana y les permite llevar vino de la colección real para que puedan venderlo por dinero en efectivo y aplaudir esos caros Royal Beitais. Después de la reunión, Lisha alcanza a Kazuya, preocupada porque ha estado trabajando demasiado y apenas duerme. Ella le insiste en que confíe más en su habilidad de poltergeist viviente para aliviar la carga sobre sus hombros, pero Kazuya explica que ya lo ha hecho, y es solo que recaudar fondos para el reino lo agotó tanto que todavía está exhausto. Lisha le dice suavemente que no se esfuerce tanto, pero cuando él medio bromea diciendo que siempre podrían convocar a un nuevo héroe para que lo reemplace, ella se inclina y susurra suavemente en su oído adormilado que lo prefiere a él. Al día siguiente, Kazuya llega al sitio de construcción de Venete Nova para inspeccionar el área, pero no puede evitar preguntarse por qué un lugar tan bien adecuado ha estado sin uso durante tanto tiempo. Cuando Ludwig le informa, explica que un cierto grupo de personas se opone al proyecto porque creen que la tierra pertenece al Kaijin, un supuesto dios del mar, y que cualquier edificio erigido allí sería destruido. Curioso, Kazuya pregunta si hay registros reales de este dios del mar, pero tanto Aisha como Licia dicen que no, lo que hace que Ludwig descarta todo como superstición. Justo entonces, Kazuya pide conocer al líder de la oposición, un anciano llamado Urup. Al principio, Urup es grosero con Ludwig, molesto porque todavía están con este asunto de Kaijin. Pero en el momento en que Kazuya se presenta como el rey, la actitud de Urup se suaviza. Le aconseja a Kazuya que reconsidere construir en el sitio debido al Kaijin. Sin embargo, Kazuya está más interesado en saber hasta dónde se extienden los llamados tierras sagradas. Con esta información, Kazuya regresa a la capital y lo discute con Hikuya, quien inmediatamente pregunta si Kazuya cree en dioses del mar. Aparentemente, Kazuya no se cree el rumor, pero al desglosarlo se da cuenta de que hay un mensaje más profundo. Los locales no quieren que nadie construya casas en esa área en particular porque es donde golpea un tsunami. Y con eso en mente, Kazuya decide cambiar la ubicación planificada de Venete Nova unos pocos clics para mantenerla fuera de peligro. Aunque Ludwig señala que ajustar el plan retrasará el proyecto, Kazuya insiste. Dice que el ejército prohibido y los magos de magia de la tierra lo harán una prioridad. Mientras Kazuya habla, Aisha se emociona mucho al ver cuánto le importa el reino, y cuando Licia le pregunta si le gusta, ella grita que sí tan fuerte que, por primera vez, Licia no siente celos. Al día siguiente, Halbert se encuentra atrapado junto a otros soldados del ejército prohibido ayudando a construir carreteras, y está molesto porque los están usando como mano de obra barata. Antes de que pueda seguir hablando, Cade aparece y le dice que se aguante.
Curioso pregunta por qué el ejército prohibido está siendo involucrado en la construcción de carreteras, y Cade explica que los trabajadores originales están escasos y que el proyecto tiene como objetivo construir una red de caminos que se extienda por todo el reino, comenzando con la nueva ciudad portuaria. Aun con eso, Halbert se queja de que le parece poco ético que el ejército prohibido esté haciendo este tipo de trabajo, ya que en su mente su único trabajo debería ser proteger el reino. Durante el almuerzo, Halbert se une a Cade para comer una hamburguesa típica, que fue inventada por Kazuya en este mundo. Halbert disfruta de la comida y elogia las habilidades culinarias de Hikuya, mientras Cade empieza a hablar sobre la previsión de Kazuya al crear los caminos. Ella explica el impacto que las nuevas carreteras tendrán en la red de distribución de alimentos, señalando que los precios de los alimentos bajarán pronto. Halbert está asombrado por esto y no puede evitar estar impresionado por lo adelantado que piensa Kazuya cuando intenta resolver problemas. Hablando del diablo, Kazuya aparece con Licia y Halbert queda conmocionado hasta los huesos. Él saluda de manera militar, pero Kazuya lo ignora, diciéndole que deje las formalidades y simplemente le hable como una persona normal. Y cuando Halbert insiste en lo contrario, Kazuya le ordena que lo deje, diciendo que está feliz de encontrar un chico con el que pueda charlar casualmente. Afuera, Licia observa cómo los soldados construyen las carreteras y está impresionada de cómo una mezcla blanda de ceniza volcánica y cal puede volverse tan dura con el tiempo. En cuanto a los árboles plantados en ambos lados del camino, Kazuya los llama árboles protectores, y Aisha explica que emiten constantemente una frecuencia que los monstruos y animales salvajes no pueden soportar, y que su aldea utiliza el mismo método para mantener a los monstruos alejados. Licia encuentra esto muy útil, pero Kazuya le dice que los árboles no deben plantarse demasiado cerca unos de otros para que no impidan que los animales migren a sus lugares de caza preferidos cuando cambian las estaciones. Él piensa que si no se permite a las bestias salvajes migrar, probablemente terminarían atacando animales de granja o incluso a las personas una vez que se les acabe el suministro de alimentos. Mientras Kazuya explica todo esto, Cade no puede evitar admirar su previsión y lo llama un genio. Pero el ambiente feliz termina cuando Aisha recibe un mensaje de un pájaro que le dice que su pueblo ha sido golpeado por un deslizamiento de tierra a gran escala, causando muchas víctimas. Todos están sorprendidos al escuchar esto, pero Kazuya se mantiene tranquilo e instantáneamente comienza a pensar en cómo manejar la situación. Pregunta por el número de soldados en el lugar y cuando Cade se lo dice, decide movilizarlos al bosque sagrado para una misión de rescate ya que están mucho más cerca. Luego le dice a Licia que regrese a la capital real, movilice un grupo de rescate adecuado y envíe suministros de ayuda al bosque sagrado. Sin embargo, aún persiste un problema porque Aisha dice que tardaría aproximadamente 2 días en llegar a su aldea si viajan con los soldados. Preocupado de que más personas mueran antes de que llegue la ayuda, Kazuya decide usar bestias terrestres para viajar y llegar a la aldea en pocas horas. El padre de Aisha, Woden Ugard, que también es el líder de los elfos oscuros, le da la bienvenida e informa sobre la situación. Él explica que el deslizamiento de tierra ocurrió en una pendiente al este del pueblo. Más de 100 personas están muertas y todavía hay más de 40 desaparecidos. Después de escuchar esto, Kazuya pide una lista de los desaparecidos y le dice a Woden que se asegure de que la gente haga guardia y vigile la montaña para que, en caso de que vuelva a moverse, puedan informarlo de inmediato. Aisha se ofrece voluntaria para esto, insistiendo en que conoce bien las montañas, y Woden está de acuerdo, diciéndole que lleve a algunas otras personas que conozcan la zona. Afuera, Kazuya se dirige a sus hombres, diciéndoles que se concentren en rescatar a los desaparecidos y que corran por sus vidas si otro deslizamiento de tierra ocurre. Con eso, los soldados comienzan la misión de rescate, cavando en el sitio y escuchando los gritos de los heridos atrapados bajo las rocas. Kazuya se une a la misión y usa su habilidad de poltergeist viviente para facilitar el hallazgo de posibles sobrevivientes, pero vomita cuando su muñeco de rata encuentra los cadáveres aplastados de algunos desafortunados elfos. En menos de 24 horas de búsqueda dedicada, todas las personas desaparecidas están localizadas, aunque Woden informa que algunos no sobrevivieron debido a sus heridas. Él agradece a Kazuya por toda su ayuda, reconociendo que si no hubiera aparecido, las bajas habrían sido mucho peores. Sin embargo, en el momento en que llega Aisha y les dice que Licia ha llegado desde la capital con una unidad de socorro, todos se sienten aliviados al escucharlo, excepto por Roptor, el hermano de Woden, quien dice amargamente que ya es demasiado tarde. Cuando Kazuya trata de hablar con él, Roptor estalla, diciendo que nada de lo que haga Kazuya traerá de vuelta a los muertos. Pero Woden interviene rápidamente y lo reprende. Se disculpa con Kazuya en nombre de su hermano y explica que Roptor perdió a su esposa en el deslizamiento de tierra, y además, su hija sigue luchando por su vida. Kazuya, entendiendo el dolor del hombre, intenta ofrecer algo de consuelo, pero Roptor se enciende de nuevo, esta vez exigiendo saber por qué el bosque sagrado, al que dedicó su vida a proteger, le quitaría a su esposa. Al ver su dolor, Woden lo calma, le recuerda que no debe culpar a nadie todavía y que rece para que su hija salga con vida. Mientras Kazuya observa todo desarrollarse, en el fondo le carcome el hecho de que no puede hacer más de lo que ya ha hecho. Entonces sale a tomar un poco de aire. Aquí, Aisha se une a él y revela que en realidad fue Roptor quien se opuso a la práctica de adelgazar el bosque regularmente.
Ella se pregunta si su familia podría haber sido salvada si él no hubiera resistido el adelgazamiento, pero Kazuya explica que incluso si hubiera estado de acuerdo, el adelgazamiento solo habría reducido el riesgo de un deslizamiento de tierra, no lo habría prevenido por completo. Añade que la idea de Robzor de proteger el bosque es errónea porque la naturaleza no es débil y no necesita que las personas la protejan, ya que lo único que hacen los humanos es intentar mantenerla en un estado que les conviene. Después de la conversación, Kazuya sale del pueblo con Lisha, sintiéndose decepcionado de sí mismo porque cree que podría haber hecho más. Lisha argumenta que él hizo lo mejor que pudo, pero Kazuya le dice que su trabajo es prepararse con anticipación y manejar las emergencias antes de que ocurran, y odia no haberlo hecho. Derrama lágrimas, enojado consigo mismo por estar tan enfocado en la crisis financiera y la escasez de alimentos del reino que pasó por alto otras cosas importantes, y Lisha solo puede mirar en silencio. Esa noche, Guina encuentra a Kazuya en la oficina de asuntos del estado, todavía revisando papeleo a pesar de ser tan tarde. Ella está preocupada por él, ya que Lisha le dijo que no ha estado durmiendo bien, así que decide asegurarse de que él se duerma por cualquier medio necesario. En el momento en que ella se sienta al lado de Kazuya y nota algo creciendo, le da un suave masaje, pero antes de que pueda darle una felación, él se queda profundamente dormido. Al día siguiente, los tres duques organizan una reunión para discutir si apoyarán a Kazuya o no. El duque Caster Vargas deja en claro que planea rebelarse, y cuando siente el rechazo de la duquesa Excel, se pregunta por qué de repente está apoyando el lado de Kazuya, ya que ella no lo quería desde el principio y rechazó su petición de ayuda. Es entonces cuando Excel le dice que le importa más la paz y la seguridad de la ciudad de Lagoon, señalando que si siguen peleando entre ellos, solo favorecería a los países vecinos que están planeando atacar el reino. Caster, consciente de esto, admite que recibió una oferta de Amidonia, quien prometió enviar refuerzos para ayudar a destronar al rey si él aceptaba, pero Excel sospecha que la misma oferta fue enviada a Kazuya también. Cuando se vuelve hacia el duque Carmine para conocer su opinión, señalando que el liderazgo de Kazuya ha sido sólido hasta ahora, el general dice fríamente que no puede permitir que Kazuya gobierne. En su opinión, Kazuya no es apto para ser rey porque no duda en eliminar cualquier cosa que no sirva a los intereses del reino, ya sea historia, tradición, soldados leales o ministros que dedicaron sus vidas a la corona. Sus palabras hacen que Excel se pregunte si planea tomar el trono él mismo, pero Carmine deja claro que una vez que Kazuya sea eliminado, se asegurará de que Albert vuelva al trono. Temiendo el derramamiento de sangre que se avecina, Excel insta a Caster a romper lazos con su familia para que no se vean arrastrados a su disputa con Kazuya. Pero antes de que Caster pueda siquiera asimilar eso, su hija, Carla, la nieta de Excel, irrumpe, exigiendo unirse a la lucha contra Kazuya. A pesar de la negativa de Excel, ella insiste porque cree que Kazuya se deshizo del rey anterior e intentó violar a su amiga, Licia. Mientras tanto, el rey Gaius de Amidonia recibe una carta de Carmine aceptando su oferta de contratar mercenarios para enfrentarse a Kazuya. Sonríe al leer la carta, burlándose de Carmine por haberse vuelto tan tonto al aceptar su oferta, y luego le dice a su hijo, Julius, que enviarán mercenarios tanto a Kazuya como a los tres duques para iniciar una guerra civil. Mientras tanto, su hija, Roroa, está en contra de esto y se pregunta por qué su padre y su hermano serían lo suficientemente estúpidos como para atacar el Frieden. Mientras tanto, Akuya presenta un informe a Kazuya sobre la inminente guerra civil, y en el fondo, Kazuya odia que tendrá que usar métodos crueles para enfrentar a los que se oponen a él. Aunque tiene dudas, recuerda que su difunto abuelo le aconsejó formar una familia y mantenerlo a salvo, así que decide hacer todo lo posible para proteger el reino y a los que le importan. Mientras tanto, en Amidonia, el rey Gaius ordena a sus tropas que se reúnan para poder invadir el Frieden. Pero antes de que las cosas avancen más, el ministro de Finanzas Colbert se apresura a entrar y le suplica que lo reconsidere, advirtiendo que la gente morirá de hambre si sigue adelante con el plan. Enojado y sintiéndose insultado, Gaius lo golpea brutalmente, furioso porque desde que Kazuya asumió el trono, el Frieden ha estado teniendo un fuerte resurgimiento nacional. Cuando Colbert le recuerda que atacar provocaría sanciones de otras naciones, Gaius se enfurece aún más, ya que Amidonia es signataria de la Declaración del Frente Común de la Humanidad del Gran Imperio del Caos, un acuerdo que impide que los países se enfrenten entre sí mientras todavía están lidiando con las fuerzas del Señor Demonio. Al recordar esto, la frustración de Gaius se desborda y casi le quita la cabeza a Colbert. Pero Julius interviene en el último momento y señala que dado que el Frieden nunca firmó el tratado, son un blanco fácil. Sin embargo, Colbert sigue intentando discutir, y como Gaius ya ha tenido suficiente, despoja a Colbert de su cargo como ministro de Finanzas y lo expulsa. Allí, Colbert se encuentra con Roroa, quien lo anima a escapar con ella para que puedan permanecer ocultos si las cosas se ponen feas. Mientras tanto, Licia se reúne con Kazuya y se entera de que está a punto de hablar con los tres duques. Pero antes de irse, él le pide un gran favor. Cuando comienza la conferencia virtual, Kazuya usa espejos encantados para conectarse con ellos, y emite un ultimátum de que si siguen desobedeciendo sus órdenes, no tendrá más remedio que declararlos traidores. Lo primero que pregunta Excel es qué planea hacer Kazuya con los tres ducados si deciden seguirlo.
y Kazuya explica que fusionará sus fuerzas con su ejército prohibido en una sola entidad llamada la Fuerza Unida, que operará bajo su mando directo. Caster inmediatamente rechaza la idea, argumentando que es inapropiado que un humano tenga autoridad sobre todas las razas del reino. Pero Kazuya cierra ese argumento, señalando que su antiguo sistema de 3 partidos podría haber funcionado en tiempos de paz, pero estos son tiempos de guerra y las cosas deben cambiar. La siguiente pregunta de Excel es sobre el futuro de la ciudad de la laguna una vez que el proyecto Bennett Nova esté completo. Y Kazuya la tranquiliza explicando que la nueva ciudad servirá como un puerto comercial y un centro turístico, mientras que la ciudad de la laguna seguirá siendo el bastión naval del reino. Aliviada, Excel se arrodilla ante los otros duques y promete su lealtad a Kazuya, comprometiéndose a colocar la marina bajo su mando. Pero Caster, por otro lado, se niega a apoyarlo, amargado porque el rey anterior entregó el trono sin siquiera confiar en los duques. Aún así, dice que solo 100 miembros de su fuerza aérea, la fuerza se opondrá activamente a Kazuya, mientras que el resto permanecerá neutral. En cuanto al general Carmine, Kazuya ni siquiera se molesta en preguntar de qué lado está, ya que ya sabe que al gran felino le encantaría nada más que arrancarle la cabeza y tirársela a los perros. Pero cuando le pregunta por qué Carmine insiste en oponerse a él, el general dice que su orgullo como guerrero no le permite apoyarse en alguien como Kazuya. Kazuya lo llama tonto por aferrarse a tales creencias y promete que cuando esto termine, pisoteará la cara de Carmine en su camino hacia la victoria. Hacia el final de la conferencia, Kazuya propone una condición en la que el lado que pierda debe rendir sus fuerzas al vencedor para evitar derramamiento de sangre innecesario, y ambos duques aceptan los términos. Entonces, Alicia llama la atención de Carmine y le corta un mechón de cabello, señalando que se une a la lucha contra él. Carmine, aunque sorprendido, reconoce su determinación y espera verla en la batalla. Cuando Carmine y Castor salen de la reunión, Excel se queda un poco más, y resulta que fue gracias a Gwina que Kazuya pudo ganar a Excel para su lado, aunque Gwina había sido enviada originalmente para vigilarlo. Al día siguiente, Kazuya es informado de que el rey Gaius está liderando sus fuerzas para recuperar la ciudad de Altamira. Cuando Gaius llega a la ciudad, se detiene justo fuera de las puertas, ansioso por invadirla, sabiendo que tomar el control del lugar le daría acceso a cereales enteros que podrían ayudar a rescatar su economía en dificultades. Un diplomático llamado Weist sale de la ciudad y ofrece una rendición total, suplicando a Gaius que retrase su avance porque ha estallado un motín entre facciones que apoyan y se oponen a la rendición. Aunque Gaius le recuerda que podría tomar la ciudad por la fuerza en cualquier momento, Weist sigue rogando por el bien de las vidas inocentes dentro. Promete que si Gaius garantiza su seguridad, él asegurará una entrega de la ciudad suave y sin derramamiento de sangre. Finalmente, Gaius accede a esperar, pero en el momento en que Weist se va, murmura para sí mismo que hará de él un ejemplo. En otro lugar, los mercenarios asignados a Carmine lanzan un ataque a la ciudad dentro del reino, y Halberd, Kaed y otros del ejército prohibido luchan para protegerla. En un momento, Halberd canaliza magia de fuego en su lanza y la lanza contra el enemigo, eliminando a una ola de mercenarios de un solo golpe. Pero antes de que pueda siquiera enorgullecerse de su hazaña, Kaed le advierte urgentemente que los mercenarios están trayendo cañones. Un disparo casi derrumba las murallas de la ciudad, pero antes de que las cosas puedan empeorar, aparece un elfo e intercepta una bala de cañón dirigida a la muralla. Atónito y curioso, Halberd pregunta quién es, y el elfo se presenta como Sur del Bosque Sagrado. Mientras bloquea otro disparo de cañón, explica que vino a ayudar porque Halberd salvó a su hija después del deslizamiento de tierra, y ahora la niña sueña con unirse al ejército prohibido cuando crezca. Mientras Sur intercepta cada disparo de cañón disparado contra la muralla, Ludwig lidera una carga de soldados fuera de la ciudad, ordenando a sus hombres que ignoren a los mercenarios y se concentren únicamente en eliminar los cañones. Gracias a su precisión, los cañones están destruidos y los mercenarios no tienen otra opción que retirarse al dominio de Carmine. Cuando Carmine se entera de que los mercenarios han sido repelidos, se enfada visiblemente, pero lo que realmente le molesta es cuando los políticos corruptos que financiaron a los mercenarios comienzan a llamarlo incompetente. Les recuerda que él comanda 40.000 hombres, mientras que Kazuya solo tiene 10.000, así que derrotar a las fuerzas de Kazuya debería ser algo fácil. Uno de los políticos sugiere lanzar un ataque total y enviar a todos los soldados que tienen para asaltar la ciudad, pero Carmine rápidamente descarta esa idea. Sospecha que Kazuya podría no estar en la ciudad en absoluto, ya que el ejército prohibido solo luchó defensivamente, y cree que si Kazuya realmente estuviera allí, ya habría tomado medidas contra él. Con esto en mente, Carmine planea traer a Kazuya y confía en que terminará la guerra en 1 o 2 días. Alrededor del atardecer, cuando Gaius finalmente pierde la paciencia y ordena a sus hombres invadir Altamira, es sorprendido por un rugido agresivo que viene de la ciudad y se enfada. Coincidentemente, Weist aparece y se disculpa por el retraso en abrir las puertas, explicando que los sonidos que Gaius escuchó son de la facción dentro de la ciudad que se opone a la rendición. Como una forma de calmar las cosas, vacía sus bolsillos llenos de monedas de oro y se las ofrece a Gaius, pidiéndole que le dé hasta el mediodía del día siguiente para manejar las cosas en la ciudad. Al ver esto, Julius le dice a Gaius que considere la oferta, y el anciano acepta.
Mientras tanto, por la noche, Weist se reúne con la duquesa Excel, que es escéptica sobre entregar tanto oro, pero ella lo tranquiliza, diciendo que simplemente está ganando tiempo y que cualquiera que no entienda el valor de cambiar oro por tiempo es un tonto. Weist no puede evitar estar impresionado mientras se pregunta cómo Kazuya logró convencer a Excel de venir hasta Altamira, especialmente cuando Cartman y Caster no tenían idea de que ella asistía a la conferencia desde aquí. Sin embargo, cuando él le recuerda a Excel que solo tienen hasta el mediodía de mañana y le pregunta qué pasará si Kazuya no toma su decisión para entonces, Excel se encoge de hombros y bromea diciendo que todos morirán como héroes. Al día siguiente, Halbert y Cade detectan la formación enemiga y se dan cuenta de que tienen la ventaja. Pero antes de que Halbert pueda regocijarse, nota a la fuerza aérea del duque Caster volando para atacar. Anoche, Caster había evacuado completamente a los civiles de su ducado, dejando atrás solo una sólida fuerza de su fuerza aérea. Sorprendentemente, admitió que Kazuya era un buen rey, y cuando Tolman le preguntó si planeaba cambiar de bando, Caster dijo que ya era demasiado tarde. Incluso rechazó solicitudes de otras unidades militares que querían unirse a él para luchar contra Kazuya, y solo iba a pelear con Kazuya para presumir su medalla como líder de la fuerza aérea. Pensando hacia atrás, Caster recordó que el ejército prohibido se dirigía hacia el ducado de Cartman, y no pudo evitar preguntarse por qué Kazuya lo ignoraba, ya que con solo 100 hombres a su disposición, habría tenido sentido que Kazuya lo eliminara primero. Pero antes de que pudiera entender la situación, Carla entró e informó que la fuerza de Kazuya había sido avistada y que era solo un acorazado. Caster se sorprendió cuando miró afuera y vio el acorazado de Kazuya y se enojó cuando Kazuya ordenó un asalto a su castillo. Durante una breve reunión virtual, Kazuya le dijo a Caster que se rindiera, pero debido a su orgullo como guerrero, Caster eligió luchar y luego envió a Carla a atacar el barco de Kazuya. Una vez que ella se fue, Caster sonrió, murmurando que si Kazuya realmente tenía lo necesario para ser rey, entonces mejor que lo demuestre aquí y ahora. Afuera, Carla lideró a la fuerza aérea de 100 hombres en un ataque al acorazado, pero la tripulación apenas logró esquivar los ataques incesantes que llovían desde abajo. En algún momento, decidieron atacar la base del barco para dejarlo inmóvil, con la esperanza de derribarlo definitivamente. Pero después de que tuvieron éxito, uno de los hombres de Carla informó que no había nadie a bordo del barco excepto por un extraño muñeco. En ese momento, Carla se dio cuenta de que estaban acabados, al ver que el asalto no era más que una trampa para atraerlos y que Kazuya pudiera enfrentarse directamente a su padre. A mitad de la pelea reconoció la fuerza de Aisha e incluso preguntó si ella consideraba a Kazuya un buen maestro.